Capítulo 60. Bob contra Zephyr 3. No solo las rocas debajo de él se rompieron, sino que también aparecieron grietas similares a telarañas en el suelo, debido a la gran fuerza del impacto. Te lo dije. El instructor Zephyr debió de haber sido descuidado antes. Ahora sí que va en serio. Como uno de los luchadores de primer nivel del cuartel general de la Marina, no es alguien que pueda ser derrotado fácilmente. Bob, a pesar de su talento, solo puede admitir la derrota cuando se enfrenta a un oponente verdaderamente poderoso como el instructor Zephyr. Al ver a Bob siendo destrozado por Zephyr, los marines que antes estaban preocupados por él cambiaron de opinión. El instructor Zephyr estaba destinado a ganar, y merecía toda su confianza y esperanza. La situación actual de hecho lo confirma. Cabe decir que Zephyr fue el oponente más formidable al que Bob se había enfrentado. Comparado con Shiki, con quien había luchado antes, era difícil determinar quién era más fuerte. Pero como oponente, Zephyr ejerció una presión mucho mayor. La razón era simple. Zephyr, al igual que Bob, era un luchador de cuerpo a cuerpo. En sus enfrentamientos físicos, competían con una fuerza demoledora. En cuanto a fuerza bruta y destreza física, Bob superaba con creces a Zephyr. Sin embargo, en cuanto a experiencia y técnica, Zephyr era superior. Al enfrentarse a Shiki, Bob solo necesitaba concentrarse en bloquear la energía de su espada, lo cual no era particularmente difícil. Además, una vez que Bob acortara la distancia, la condición física más débil de Shiki lo llevaría a una derrota inmediata. Pero contra Zephyr, cerrar la distancia no le proporcionó mucha ventaja. Esto hizo que Bob suspirara por dentro. Los espadachines y los guerreros realmente debían recibir un trato diferente. Entre las grietas, Bob, cubierto de haki de armamento, se puso de pie y se sacudió el polvo de la ropa. En ese momento, su cuerpo se tensó, preparándose para darlo todo. Con el fuerte viento, los bordes deshilachados de su ropa ondearon, y sus ojos brillaron con una luz feroz al alzar la vista. Te veo. El siguiente segundo. Bob pisó el suelo y salió disparado hacia arriba, flotando instantáneamente frente a Zephyr. Su velocidad y poder aumentaron drásticamente, y sus puños carmesí ahora parecían dos meteoritos estrellándose contra la tierra. Una energía aterradora estalló, como si pudiera abrir una grieta en el aire. Zephyr, en su postura lista para el combate, sintió el ataque entrante con una percepción nítida, sintiendo la inmensa energía dentro de los puños. Sin dudarlo, el cuerpo de Zephyr explotó hacia atrás, retrocediendo decenas de metros en un instante, como si se estuviera teletransportando. En el momento siguiente, Bob lo persiguió. Las dos figuras negras chocaron repetidamente en el aire, moviéndose tan rápido que solo se veían imágenes residuales. Eran como dos relámpagos negros, parpadeando y saltando por el cielo. Cada colisión producía un rugido ensordecedor, acompañado de ondas de choque que asolaban la tierra. Si siguen peleando así, este lugar se va a derrumbar. Esto es aterrador. Esto no es un combate humano en absoluto. Retrocedan. Manténganse alejados de la zona de batalla del instructor Zephyr. Los marines que observaban exclamaron conmocionados, retirándose a una distancia segura. Observar semejante batalla de cerca sería prácticamente un suicidio. La armada, habiéndose retirado a una distancia donde el campo de batalla ya no era visible a simple vista, tomó sus binoculares militares para continuar monitoreando de cerca la batalla en curso. Auge. Finalmente, entre dos relámpagos negros, se produjo una explosión ensordecedora. Una figura se estrelló contra el suelo, como un meteorito, creando al instante un cráter enorme. El agua del mar circundante, afectada por las ondas de choque, se convirtió en imponentes olas que se precipitaron hacia la isla. Las olas se estrellaron contra la orilla con una fuerza imparable, avanzando implacablemente. El agua del mar se precipitó como una bestia monstruosa, devorando todo a su paso, sumergiendo gran parte de la isla. Mirando a Bob, que ahora estaba de pie sobre una gran roca, con los ojos bajos, observando tranquilamente a Zephyr, que estaba sumergido en el agua de mar dentro del cráter. Chapoteo. En ese momento, se escuchó el sonido de agua rompiéndose mientras la figura de Zephyr se arqueaba en el aire y aterrizaba de manera firme sobre una roca frente a Bob. Su cabello púrpura, empapado por el agua del mar, brillaba bajo la luz del sol. Su ropa estaba completamente rasgada y todo su cuerpo estaba cubierto de haki de armamento negro, aunque se veían numerosas heridas.
La sangre fluía sin cesar. Este poder. Zephyr se maravilló en silencio ante el aterrador golpe final de Bob. Sentía como si sus huesos estuvieran a punto de desmoronarse, y su mente estaba nublada, su conciencia cada vez más pesada. Su respiración se volvió cada vez más débil, e incluso su haki de armamento se había atenuado significativamente. Estaba al borde del colapso. Pero al segundo siguiente, sus ojos se iluminaron de repente, y su aura, antes débil, se recuperó por completo, volviéndose aún más robusta. El haki de armamento, atenuado, se volvió negro intenso al instante. Y eso no fue todo. ¡Zas! Con un suave sonido, una oleada de inmensa energía estalló, formando una densa aura negra alrededor de su cuerpo herido. Desde la distancia, Zephyr parecía estar envuelto en una espesa niebla negra. Bob no pudo evitar dejar escapar una suave exclamación al verlo. El siguiente momento. Una voz tranquila, serena y meticulosa resonó lentamente. Rokushiki Ouji. Rokougan. Boom. Zephyr desapareció en un instante, y el lugar donde había estado ahora se hundió más que el terreno circundante, provocando la entrada de agua de mar. Bob se dio la vuelta inmediatamente. Vio a Zephyr flotando en el aire a la misma altura que él. Frunciendo ligeramente el ceño, la expresión de Bob no mostró sorpresa alguna. Al fin y al cabo se trataba de Zephyr. Aunque su velocidad no era tan rápida como antes, su fuerza había aumentado varias veces. Bob observó atentamente a Zephyr, quien se encontraba a casi 100 metros de distancia. Su torso estaba casi completamente expuesto, con numerosas heridas aún sangrando, pero el haki de armamento que lo cubría era de un negro profundo e inquietante. Con cada latido, su amplio pecho subía y bajaba profundamente, y sus pies ocasionalmente pisaban el aire. Esta era la técnica Rokushiki, Geppo. Aquí viene. Capítulo 61. Bob contra Zephyr 4. En un abrir y cerrar de ojos, una figura cruzó la distancia de 100 metros y apareció justo frente a Bob, cargando hacia adelante con una fuerza inmensa, como una bala de cañón humana, irradiando un calor abrasador que podía sentirse incluso en el aire. En ese momento, todo el cuerpo de Bob estaba tenso, el resplandor rojo que lo rodeaba se hacía cada vez más brillante, como si los vasos sanguíneos debajo de su piel ahora fueran visibles desde el exterior, claramente definidos. Auge. Un sonido estruendoso resonó por toda la isla, provocando que los observadores marinos distantes se taparan los oídos y dejaran los binoculares a un lado. Una onda de choque surgió del punto de impacto entre los dos, elevándose hacia el cielo y dispersando las nubes de arriba. Los edificios cercanos al campo de batalla se derrumbaron por la fuerza de la explosión, levantando polvo. Los isleños, al oír el estruendo ensordecedor, creyeron que se había producido un desastre natural. Al mirar a Bob y Zephyr, vieron que ya se habían separado en el momento de la colisión, dejando un páramo bajo sus pies. Eres fuerte. Entre tus compañeros, puedes ser considerado uno de los mejores. El pecho de Zephyr se agitaba violentamente y la sangre goteaba de las yemas de sus dedos mientras miraba a Bob con genuina admiración. En sus años de servicio en la marina, se había encontrado con innumerables oponentes talentosos, pero ninguno lo había empujado tan lejos a una edad tan joven. Pero esto también significaba peligro, especialmente porque el oponente era un conocido pirata de los piratas de Rocks. Llegar de nuevo. Zephyr gruñó, con sus ojos afilados, permaneciendo allí con un aire de frialdad, tan despiadado y afilado como una espada suprema. Al notar la mirada de Bob, Zephyr giró levemente el cuello, concentrándose intensamente, doblándose levemente por la cintura. Sus abultados músculos de los hombros brillaban oscuramente, elevándose centímetro a centímetro, mientras el aire alrededor de sus palmas giraba en espiral y se comprimía densamente. Bajo una inmensa presión, el aire, antes intangible, se solidificó y adquirió un tono negro violáceo. Rokushiki Oji. Rokugan. En un instante, con el grito frío de Zephyr, balas de aire del tamaño de puños salieron disparadas. Sus ojos se entrecerraron y el aire a su alrededor continuó girando. Boom. Boom. Boom boom. Una serie de explosiones amortiguadas estallaron a medida que las balas de aire a alta presión se disparaban continuamente, creando un espectáculo impresionante en el aire, que recordaba a un pavo real extendiendo su cola.
Sin embargo, sin sus vibrantes colores, estas balas de aire comprimido eran todas de un solo tono morado-negro. Estas balas de aire comprimido, ahora imbuidas de una potencia aterradora, apuntaban a un solo objetivo. Chelin. Al mismo tiempo. Por otro lado, Bob desató un aura tricolor, y toda su presencia surgió dramáticamente, una energía violenta empujó capas de ondas invisibles a su alrededor. Exhalando una bocanada de aire viciado, la mirada de Bob se agudizó, sus manos se hundieron en el suelo, usando sus brazos mientras dejaba escapar un gruñido bajo. Sería. Mesa volteada en serio. ¡Bum! El suelo estalló bajo la inmensa fuerza de Bob. Tierra y piedras volaron como si el apocalipsis hubiera llegado, enormes trozos de tierra flotando en el aire. Con un poderoso empuje de sus brazos, la tierra se alejó hacia Zephyr a una velocidad vertiginosa. ¿Qué demonios? ¿Qué clase de monstruo es este, que revuelve el suelo así? Es tan fácil como voltear una mesa durante una comida. ¿Cuánta fuerza se necesita para lograrlo? Es como una monstruosidad humana andante. Zephyr también ha desatado su movimiento característico, es difícil decir quién es más fuerte. Deja de especular y simplemente observa para descubrirlo. Del otro lado, Zephyr observaba fijamente el enorme trozo de tierra que se precipitaba hacia él. El siguiente momento. Las balas de aire de color púrpura y negro se lanzaron hacia adelante, estrellándose contra el colosal bloque de tierra como meteoritos. Instantáneamente. Con una violenta onda de choque, se escucharon explosiones repetidas, piedras rotas volaron en todas direcciones, nubes de polvo se arremolinaron caóticamente, todo quedó en ruinas. Cuando el polvo se asentó, un olor a tierra permaneció en el aire, mientras el suelo había acumulado varios metros de polvo. A lo lejos. Zephyr permaneció suspendido en el aire. Esta es realmente una técnica inesperada. Sacad todo lo que os quede. Su cuerpo envuelto en una niebla negra de Aki de armamento, exudando un aura escalofriante, sin una pizca de vacilación. La figura de Zephyr parpadeó mientras se estabilizaba. Bang. 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 Su corazón latía con fuerza y su cuerpo oscuro irradiaba una onda de energía aterradora y el aire circundante se expandía hacia afuera aproximadamente 1 metro. Con los puños fuertemente apretados, el espacio a su alrededor se retorció. Saidai Rin. Rokugan. Enseguida. Innumerables balas de aire de color púrpura y negro salieron disparadas, fusionándose en una onda cilíndrica de luz. Zephyr rugió, sus músculos se abultaron casi 10 centímetros, su cabello púrpura se erizó, apretando y aflojando sus brazos, haciendo que el rayo púrpura negro se expandiera aún más. Una energía aterradora retorció el espacio a su alrededor, como si un agujero negro se estuviera manifestando. Al mismo tiempo, la figura de God parpadeó, retrocediendo rápidamente, y ahora estaba de pie en el mar. Su aura se dispersó repentinamente, creando patrones similares a ondas en el aire, como si estuviera siendo quemado por un calor intenso. Con la mirada fija, Bob dejó escapar un fuerte grito. Sería. Pistola de agua sería. Un enorme chorro de agua salió disparado hacia Zephyr. Uno a la izquierda, uno a la derecha, uno blanco, uno negro. El rayo de luz y el chorro de agua chocaron y, por un momento, fue imposible saber quién tenía la ventaja. Mientras ambos vertían continuamente su fuerza en el choque, un vórtice se formó en el centro mismo del rayo de luz, incluso el sonido de su colisión fue completamente absorbido, todo pareció quedar en silencio. Sin embargo, en medio de esta tranquilidad, las expresiones de Bob y Zephyr eran increíblemente solemnes. De repente, ambos párpados se crisparon. La energía estaba a punto de descontrolarse. ¡Zas! Ambos retiraron su poder simultáneamente, saltando por los aires, y al segundo siguiente, una explosión ensordecedora estalló entre el rayo de luz y el chorro de agua, irradiando una fuerza asfixiante. Capítulo 62. Bob contra Zephyr 5. En un instante, el agua del mar embravecida fue absorbida por la energía eruptiva creada por la niebla que se evaporaba. El agua que había estado suspendida en el cielo se desplomó repentinamente, creando una escena aterradora que parecía la de un demonio enfurecido desatando su furia. A lo lejos, el personal marino, al presenciar este espectáculo, entró en pánico y abrió los ojos como platos. ¿Es esta una escena del infierno?
¿Cómo puede ser tan poderoso? ¿Cuán fuertes pueden ser los guerreros de este mundo? Ante ellos me siento aún menos que hormigas. ¿Cuándo podremos llegar a ser así? ... Esta escena horrorosa conmovió profundamente a los soldados de la marina, quienes no solo quedaron impactados por la fuerza insuperable de Bob, sino que también comprendieron la enorme brecha que los separaba del verdadero poder de este mundo. El deseo de fortalecerse se encendió en cada uno de ellos, con la esperanza de que algún día ellos también pudieran alcanzar tales alturas. Tus movimientos son realmente extraños. Hasta los nombres son tan peculiares. Zephyr, al oír los nombres de las técnicas gritadas por Bob y presenciar sus habilidades demostradas, tenía una expresión de desconcierto. Estas técnicas carecían de toda delicadeza en el combate. Se basaban únicamente en una fisicalidad aterradora y una fuerza abrumadora. Mesas volteadas, pistolas de agua, trucos tan infantiles que, sin embargo, en manos de Bob podían desatar un poder tremendo que dejaba a Zephyr atónito. ¡Qué monstruo! En ese momento, Zephyr solo podía usar ese término para expresar sus pensamientos internos, ya que sin los 6 estilos y esas técnicas de combate, probablemente habría sido derrotado en poco tiempo. En comparación con aquellos en el cuartel general de la Marina que se jactaban de su excepcional destreza física, ellos deberían ser traídos para que vean lo que realmente significa ser superado. Eres fuerte. Pero la justicia prevalecerá. Sacudiendo sus pensamientos, Zephyr hundió su cuerpo, sus músculos se tensaron una vez más, mientras el haki de armamento que envolvía su pierna derecha se disparaba en una patada feroz, desatando un calor abrasador que incluso quemó el aire a su alrededor. Toda su pierna derecha quedó envuelta en llamas abrasadoras. ¿No es esa la técnica de Sanji? Sintiendo la ola de calor corriendo hacia él, Bob frunció el ceño y no pudo evitar murmurar. En el siguiente momento, la pierna de Zephyr, cubierta de llamas, chocó directamente con Bob. En ese momento, ninguno de los dos se detuvo. Sus figuras se transformaron en rayos negros mientras intercambiaban feroces golpes. ¡Bum! 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 La batalla se prolongó durante mucho tiempo, con las dos luces separándose, fusionándose, separándose y fusionándose nuevamente. En esta intrincada danza, las 4 direcciones, norte, sur, este y oeste, florecieron con caos. Se produjeron aterradoras ondas de choque que desgarraron la atmósfera y lanzaron al océano olas gigantescas de más de 10 metros de altura. Los escombros volaron y una parte significativa de la isla quedó reducida a ruinas en medio de la batalla. La intensidad de la pelea fue extraordinariamente alta. A medida que continuaba el feroz enfrentamiento, Zephyr se asombraba cada vez más. ¿Dónde está exactamente el límite físico de Bob? Zephyr era diferente como un luchador de combate cuerpo a cuerpo de primer nivel, su resistencia no era inferior a la de los almirantes. Sin embargo, su resistencia se agotó muy rápido en esta batalla después de usar el nivel más alto de haki de armamento, el regreso de vida y las técnicas definitivas de los 6 estilos, todos esos movimientos que consumían cantidades masivas de energía. En este estado, Zephyr ya no podía librar una batalla tan agotadora. Sin embargo, lo que sorprendió a Zephyr fue que su oponente, Bob, parecía poseer una reserva inagotable de resistencia. Aunque lo habían enviado a volar antes, no había sufrido ningún daño real, y durante el intercambio, Zephyr pudo sentir claramente que la fuerza y la velocidad del otro no habían disminuido, de hecho, parecía fortalecerse más con cada golpe. Zephyr, después de un poderoso golpe, aprovechó la oportunidad para saltar a un lado. Gotas de sudor corrían por su frente, y las heridas de antes se habían reabierto debido al esfuerzo excesivo, la sangre fluía libremente. ¿Por qué es así? ¿Su resistencia es ilimitada? ¿Será que Bob es más fuerte que yo? Con este pensamiento, Zephyr miró el rostro juvenil de Bob, dándose cuenta de que un cuerpo tan frágil podía albergar una energía tan aterradora y una resistencia aparentemente infinita. Una ola de impotencia lo invadió. En ese momento Bob estaba reflexionando sobre la misma pregunta. La resistencia de los poderosos en este mundo es realmente aterradora. Desde el combate cuerpo a cuerpo inicial hasta la actual oleada de ataques, Zephyr, a pesar de estar herido, todavía pudo intercambiar muchas técnicas con él.
Es más, incluso había utilizado sus técnicas serias, y aún así no pudo derrotar a su oponente. Si bien era cierto que esto se debía en parte a su corto tiempo de entrenamiento y a su propia falta de fuerza, comparado con Zephyr él aún era más fuerte. Parecía que había subestimado la fuerza de la gente de este mundo. Creyó que podría manejar fácilmente a alguien como Zephyr. Todavía necesitaba hacerse más fuerte y necesitaba tiempo para terminar el entrenamiento de Saitama. En ese momento, ambos hombres, cada uno perdido en sus pensamientos, decidieron no volver a atacar después de separarse. Zephyr flexionó los músculos de su cuerpo, bloqueando el flujo de sangre de sus heridas y controlando su aura. Sabía que capturar a Bob era imposible. Dado su estado actual, continuar la lucha solo significaría esperar refuerzos del cuartel general. Sin embargo, al observar la isla devastada, solo vio un páramo. La batalla anterior había devastado la zona. Si continuaban, la isla podría hundirse en la lucha y sus habitantes no sobrevivirían. Esto era algo que él, como vicealmirante de la Marina, no podía permitir. En vista de Bob y de la seguridad de los habitantes de la isla, sin dudarlo elegiría esto último. Con este pensamiento, levantó la mirada hacia Bob, sus ojos revelaban calma, y habló lentamente. Bob, ¿qué tal una tregua? Capítulo 63. Consecuencias. En ese momento, Bob estaba considerando su próxima estrategia para la pelea cuando las palabras de Zephyr lo tomaron por sorpresa. No esperaba que Zephyr, un vicealmirante de la Armada, propusiera una tregua con un pirata. Mirando a Zephyr, quien ahora lo miraba fijamente, Bob frunció el ceño y comenzó a analizar el razonamiento. Había dos posibilidades. Una, Zephyr estaba físicamente agotado. Su estado actual podría ser solo una fachada, y su resistencia podría no permitirle seguir luchando, y mucho menos derrotar a Bob. La segunda posibilidad era que Zephyr simplemente decidiera no continuar la batalla porque las desventajas superaban a las ventajas, principalmente la situación de la isla y la seguridad de sus habitantes. Claro que también cabía la posibilidad de que fuera una combinación de ambas. Sin embargo, para Bob, las razones no importaban. Él tampoco quería seguir luchando. Si la lucha continuaba, si lograban matar a Zephyr o no era secundario. Lo que realmente importaba era que los refuerzos del cuartel general de la Armada ya estaban en camino. Después de todo, no había un odio profundo entre él y Zephyr. No era necesario forzar las cosas hasta el punto de que solo uno de ellos pudiera salir con vida. La batalla se había intensificado hasta este punto simplemente porque la situación los había obligado a actuar. Además, aún no había intercambiado el dinero que había ganado apostando. Si la lucha se prolongaba y la isla acababa siendo destruida, todos sus esfuerzos previos serían en vano. Después de tomar una decisión, Bob miró hacia arriba. Su voz sonaba tranquila e indiferente. De acuerdo. Acepto la tregua. En cuanto dijo esto, el haki de armamento que cubría el cuerpo de Bob se desvaneció por completo, simbolizando su disposición a dejar de luchar. La ropa hecha jirones de Bob reveló su piel bronceada, que brillaba bajo el sol, desprendiendo un encanto peculiar. Mientras tanto, a cierta distancia, en una zona no identificada, los soldados de la Marina observaban a los dos hombres. ¿Qué pasa? Zephyr-sensei y Bob dejaron de pelear. Espera. El haki de armamento de Bob desapareció, y el haki de Zephyr-sensei desapareció simultáneamente. ¿Qué pasa? ¿Ha habido un ganador? No, mira, ninguno de los dos se ha caído. Parece que ambos se están conteniendo. En realidad, pidieron una tregua. ... Al ver que ninguno de los dos bandos volvió a atacar tras su último enfrentamiento, los soldados de la Armada que observaban quedaron desconcertados. Pero al notar que el haki de los dos hombres se desvanecía, comenzaron a considerar una posibilidad. Una tregua. Bien. Zephyr se sorprendió un poco de que Bob hubiera aceptado su propuesta tan fácilmente. Aún así, no se molestó en cuestionar el motivo. La próxima vez que te vea, te encerraré personalmente en Impel Down. Tras esta dura declaración, Zephyr no perdió más tiempo. Activó su haki de observación para detectar la ubicación de la Armada y saltó hacia ellos. Pronto. Zephyr llegó delante de los soldados de la Marina. Señor Zephyr. El soldado con los binoculares se sobresaltó al descubrir la repentina llegada de Zephyr. Le temblaron las manos, lo que hizo que los binoculares cayeran al suelo mientras hablaba apresuradamente.
Zephyr asintió levemente, observando a la multitud. Justo cuando estaba a punto de hablar. ¡Puaj! Un chorro de sangre fresca brotó repentinamente de la boca de Zephyr. Su rostro palideció al instante y su comportamiento se debilitó notablemente. Esta fue la reacción de retorno a la vida. Ahora que no se mantenía en estado de combate, su cuerpo se relajó por completo, permitiendo que los efectos negativos previamente suprimidos lo abrumaran como un maremoto. Señor Zephyr. Los soldados de la armada volvieron a gritar al unísono. Pero a diferencia de su exclamación anterior, esta vez sus voces estaban llenas de preocupación e inquietud. Para ellos, Zephyr siempre había sido una figura de inquebrantable resistencia y dominio, derrotando sin esfuerzo a cualquier pirata que se cruzara en su camino. Sin embargo, ahora, viéndolo tan débil y maltrecho ante ellos, sintieron una profunda tristeza en sus corazones. Vamos. Retírate. Zephyr se limpió la sangre de la comisura de la boca sin pronunciar palabra alguna. Su voz autoritaria transmitía absoluta autoridad al llegar a los oídos de los soldados. Inicialmente, pretendía quedarse en la isla a esperar refuerzos del cuartel general de la Marina. Pero dado su estado actual, quedarse en la isla corría el riesgo de exponerse a Bob, lo que podría desencadenar otra batalla. Al oír esto, los soldados de la Marina se reorganizaron rápidamente en formación y comenzaron a dirigirse hacia su buque de guerra. Al marcharse Zephyr, Bob también dejó escapar un suspiro de alivio. Retrajo todo su haki y se estiró, con el cuerpo adolorido, claro indicio de fatiga muscular tras un esfuerzo intenso. Echando un vistazo al terreno devastado por la batalla, Bob negó con la cabeza. Solo 4 palabras le vinieron a la mente. Devastación absoluta. Por suerte, la pelea había tenido lugar en las afueras. Si se hubieran enfrentado en una zona urbana bulliciosa, incluso las meras ondas de choque de la batalla habrían bastado para arrasar todo a su paso. Tras ordenar sus pensamientos, Bob dirigió la mirada hacia el casino. Aún quedaban algunos cabos sueltos por atar. Y también estaba ese viejo tonto de John. Sin dudarlo, Bob dobló la rodilla, levantó la pierna y saltó, desapareciendo del sitio. Mientras tanto, en una habitación lujosamente decorada dentro del casino. Con Zephyr, un vicealmirante, involucrado, no importa cuán formidable pueda ser Bob, su destino está sellado. A juzgar por los sonidos distantes de la batalla, debió ser una escena brutal. Bob no escapará esta vez. Merece morir. Un pirata famoso se presenta en mi casino y mata a uno de los maestros del juego por los que pagué un precio muy alto. Aún así, no esperaba que pedirle un favor a un contraalmirante de una rama local de la Marina resultara en la aparición de Zephyr, un vicealmirante. Me pregunto si la Marina nos recompensará una vez que capturen a Bob. Quizás incluso nos otorguen los derechos legales para operar el casino, eso no es del todo descabellado. Tienes razón. Deberíamos defender esto con convicción cuando llegue el momento. Esto podría ser nuestro pasaporte a la legalidad. ... Dentro de la sala, el dueño del casino, el tasador y un hombre más bajo conversaban, cada uno consolándose en su optimismo compartido. Desde que hicieron esa llamada anónima a la Marina, habían esperado con ansia la llegada de una fuerza lo suficientemente capaz. Después de todo, quien estaba causando el caos no era otro que Bob, un comandante de los piratas de Rocks. Si el equipo de respuesta de la Marina era inadecuado y perdía en combate, no solo sus informantes quedarían expuestos, sino que sus vidas también correrían grave peligro. Así que, cuando supieron que Zephyr en persona había llegado, su alegría no tuvo límites. Eran hombres de Lampa, bien familiarizados con la fuerza y la reputación que Zephyr ostentaba en la armada. Para ellos, la intervención de Zephyr significaba que Bob estaba destinado a acabar derrotado y humillado. En ese momento, incluso fantaseaban con cómo podrían congraciarse con la armada más adelante, hasta el punto de imaginar la legalización total de sus casinos. Sin embargo, justo cuando se entregaban a sus elevadas ambiciones. Auge. La gran puerta de la lujosa habitación se abrió violentamente con una fuerza descomunal. El estruendo llegó a oídos de los 3 hombres, haciéndoles girar la cabeza alarmados. Pero antes de que pudieran expresar su indignación, la figura que estaba en la puerta se hizo evidente. Sus rostros palidecieron al instante y sus mentes se quedaron en blanco. No. Bob. Capítulo 64. Regreso a Rocks Pirate. Parece que los 3 están charlando animadamente aquí.
¿Te importaría decirme de qué se trata? Bob habló en un tono ligero y despreocupado mientras miraba al trío cuyos rostros se habían puesto pálidos, sin palabras por la sorpresa. ¿Por qué estás aquí? Estábamos hablando de esos marines. Esos malditos marines tuvieron la audacia de venir a mi casino. Alguien debió de avisarles. Nos aseguraremos de encontrar a esa rata y acabar con ellos. El dueño del casino se obligó a mantener la compostura mientras enfrentaba a Bob. Sin embargo, ver al infame pirata frente a él le trajo todo tipo de pensamientos desagradables. Pero, pasar a lo que pasara, sabía que debía mantener la calma. Cuanto más pánico le entraba, peor se pondrían las cosas. Aún así, frente a Bob, su cuerpo temblaba incontrolablemente y su voz temblaba al hablar. Ah. ¿En serio? Deja de temblar. ¿Qué hay que temer de los marines? Tranquilos. A esos tipos ya los han echado. El rostro de Bob mostraba una sonrisa que no le llegaba a los ojos, con la voz firme y tranquila. Al oír esto, el dueño del casino sintió como si un rayo le hubiera impactado la cabeza. Abrió los ojos de par en par y se quedó momentáneamente sin palabras. Los otros dos no estaban mucho mejor, con expresiones igualmente sombrías. La noticia de la derrota de los marines los hizo sentir como si hubieran caído del cielo en un abismo de desesperación. De repente, el jefe del casino pareció recordar algo y habló apresuradamente. ¿Y Zephyr? ¿Dónde está? ¿Zephyr no cuenta como un marine? La voz de Bob era indiferente. Entonces, sin previo aviso, su expresión se volvió gélida, su tono tan frío como el hielo mientras continuaba. Todos ustedes son los que avisaron a los marines, ¿no es así? Bob observó al trío en silencio, sin molestarse en fingir más. No. Claro que no. Dirigimos un casino, ¿por qué íbamos a contactar a los marines? Debes haberte equivocado. La cara del jefe del casino se había puesto del color del hígado cocido mientras intentaba desesperadamente explicar. ¿Y ese tramposo es uno de los tuyos, no? Ignorando las protestas del jefe, Bob continuó, dirigiendo la mirada al hombre bajito. Su mirada lo decía todo. Esta vez, ninguno de los tres dijo una palabra más. Justo en el momento en que Bob los acusó, fue como si se les escaparan todas las fuerzas. Se desplomaron en sus sillas, completamente derrotados. Ya no tenía sentido negarlo. Bob siempre había sabido que ellos eran los tontos en este juego. Al observar el comportamiento sin vida del trío, la expresión de Bob cambió nuevamente mientras hablaba lentamente. Cambia las fichas que he ganado. Hazlo bien y no te haré daño. Dicho esto, arrojó la bolsa de las ganancias sobre la mesa frente a ellos. Al oír esto, el dueño del casino sintió un atisbo de esperanza. Pensando que aún podría haber margen para salvar la situación, habló rápidamente. Claro. Enseguida. Sígueme, me encargo personalmente. Se dirigió apresuradamente a la zona de cambio, con las piernas temblorosas casi tropezando en el suelo. Los otros dos, al ver el movimiento, corrieron tras él. Bob, sin prisa, se dirigió al mostrador de cambio de fichas, esperando el regreso del jefe. Cerca de allí, John yacía inconsciente, todavía desplomado en una silla. Poco después, el jefe del casino y sus dos cómplices regresaron cargando una pesada bolsa de dinero. Tus ganancias suman 270.800.000 berríes. Aquí las tienes todas, no te falta ni una moneda. Oh. Bob tomó el dinero y esbozó una sonrisa. Luego le dio una fuerte palmada en el hombro a John, cuya fuerza lo conmovió hasta dejarlo inconsciente. Despierta. Tenemos trabajo que hacer. En su subconsciente, John sintió que algo chocaba en su mente. Despertó de golpe y se encontró con que Bob lo miraba fijamente. Se puso de pie de un salto, observó a su alrededor y se dio cuenta de que estaban de vuelta en el casino. Solo había una explicación. Bob había derrotado a Zephyr y los había traído de vuelta al casino. De repente, recordando el comentario anterior de Bob, John frunció el ceño. ¿Trabajar? Siguiendo la mirada de Bob, John vio a los tres trabajadores del casino allí de pie, y todo se aclaró al instante. En un instante, el estoque de John brilló fríamente al cortarles el cuello. 3 líneas carmesí aparecieron en sus gargantas. Al poco rato, el trío se agarró el cuello antes de desplomarse hacia atrás. Golpe sordo. Golpe sordo. Golpe sordo.
Los sonidos de sus cuerpos golpeando el suelo resonaron, sus últimos momentos en este mundo. HMPH. ¿Intentas engañarme y venderme? Te lo mereces. Gruñó Jon mientras se sacudía la sangre de la espada. Como jugador experimentado, Jon ya había notado las travesuras del hombre bajo durante la partida. Sin embargo, sin pruebas concretas, no había actuado de inmediato. Entonces, cuando los marines aparecieron, bueno, era obvio que el jefe del casino estaba involucrado. Después de encargarse de ellos, Bob le hizo un gesto a Jon para que se fuera. Jon rió con picardía, pero no se apresuró a salir. En cambio, desapareció de la vista para reaparecer poco después, cargando una bolsa pesada. No había necesidad de adivinar qué había dentro. Negando con la cabeza, Bob no dijo nada más mientras se daba la vuelta para salir del casino. Al ver esto, Jon rápidamente levantó la bolsa y lo siguió. En la orilla de la isla, un lujoso bote salvavidas esperaba en silencio. Bob y Jon subieron a bordo. Aunque Bob había planeado inicialmente usar su nueva fortuna para comprar provisiones en la isla, su rostro era demasiado conocido. Dondequiera que iba, las puertas se cerraban de golpe. Además, a juzgar por la hora, los refuerzos del cuartel general de la Marina no tardarían en llegar. Para evitar problemas innecesarios, Bob decidió irse de inmediato. Después de asegurar el dinero y los objetos de valor del casino, Bob levantó el ancla del barco y miró a Jon, que estaba sentado en la proa. Llévanos de vuelta de The Rocks. Al oír esto, Jon suspiró y sacó una pose de registro y un mapa para estudiarlos. Tras examinarlos, miró a Bob con sequedad y preguntó. Entonces, si logro hacer todo este viaje, ¿podremos reducir un poco mi deuda? Al oír esto, Bob Temple se sintió irritado. Miró a Jon con desdén. Al llegar a la isla, Jon había sido el más proactivo al encargarse de la ruta, solo para empezar a regatear en cuanto regresaban a casa. Tienes dos opciones. O navegas ahora o te tiro por la borda, tomo tu bolsa de dinero y navego yo mismo. Mientras hablaba, Bob levantó el puño amenazadoramente. Al verlo, Jon esbozó una sonrisa tímida. Tranquilo. Solo estaba bromeando. Dicho esto, puso en marcha el barco, dirigiéndolo de nuevo hacia las rocas. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? No podría faltar también a los máquinas de Tato 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Swirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Random Games, Amino Senpai, Roxwork, Marcos Peña, Sloe Auber, y Emmanuel Paco. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego Ou, José Peralta, Lázaro, Arturo Ortega Sesín, y Alparius 41K. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao.